Esto es Empoderamiento Familiar en Cristo. Bienvenido. Muy buenos días. Como siempre, les saludo con mucho gusto, deseando que la bendición de Dios siga cayendo poderosamente sobre sus vidas y pues a iniciar una lección más. Hoy vamos a ver los dones de sanidades. Es el don que nos toca. Y pues podríamos definir este don como pues el don de sanidad, que es una habilidad dada por Dios de impartir sanidad a un cuerpo físico en momentos específicos, pero también no nada más físicos, sino emocionales y espirituales. Esta sanidad abarca todas las áreas. Acordémonos que somos tripartitas. Y pues lamentablemente cuando el alma se enferma, pues lo proyecta en el cuerpo, ¿verdad? Y luego vemos que muchas enfermedades son espirituales causadas pues por el odio, por el rencor, por la falta de perdón, todas esas cosas pues vienen del enemigo. Entonces, este don lo que tiene es abarcar esas tres áreas y poder traer sanidad justo en el área que se necesita. Entonces, este don está acompañado de fe y seguido por el don de ciencia también, hermanos. Incluye la impartición de esa fe que se necesita para poder recibir una sanidad, porque aquí este don tiene que ser respaldado con la fe de la persona con la que se va a orar, se va a pues ayudar en el área en que necesita sanidad. Por lo tanto, si esa persona no conoce de Dios y no tiene su fe en Dios, pues aunque tuviéramos este don de sanidades, pues no va a pasar nada por la incredulidad de la persona. Entonces, por eso es importante, como todos los dones, que se imparta a la iglesia, a los hijos de Dios. Pero para los que todavía no llegan a ese encuentro con el Señor, pues lo primero que tenemos que hacer, pues es llevarlos, hermanos, a un encuentro con nuestro Señor y Salvador, para que puedan ser salvos y entonces puedan desatar esa fe que entró en el momento de ser salvos y empezar a creer que Dios tiene todo el poder, toda la autoridad para que toda enfermedad en el área que esté pues provocando problema pueda ser sanada. Entonces este don se tiene mucho que acompañar de esa fe y del don de ciencia, ¿verdad? Porque como lo vimos anteriormente, este es un don que pues de alguna manera va unido a otros dones para poder fluir en el poder que nuestro Señor Espíritu Santo quiere. Entonces, pues es lo que yo podría darles como introducción. Ahora pues sabemos que esta es una manifestación poderosísima de nuestro Señor Espíritu Santo. Por lo tanto, pues este don también es sobrenatural. Y como lo hemos visto en los dones anteriores, pues aquí nuestro Señor Espíritu Santo es el que lo va a impartir. Muy bien. Ahora vamos a ver algunos versículos que nos hablan de este don. Por eso este don se llama dones de sanidades, por la clasificación que les di, ¿verdad? Que puede ser físico, puede ser espiritual o puede ser emocional. Entonces, por eso a este don se le llama dones de sanidades, porque abarca esas tres áreas. Ahora, vamos a ver que pues efectivamente en la palabra de Dios pues aparece en plural este don, ¿verdad?
Y vamos a ver qué nos dice Primera de Corintios capítulo 12. Acuérdense que ya lo hemos compartido, pero pues es necesario para que podamos ver que a este don se le habla en plural. No es nada más en singular, sino en plural. ¿Por qué? Porque abarca todas esas áreas. Y fíjense cómo dice Primera de Corintios 12:9. Dice, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu. Aquí nos está haciendo la lista de esos dones que pues nuestro Señor Espíritu Santo tiene para nosotros, su pueblo, para nosotros, su iglesia. Y entonces, si ustedes se fijan, está en plural, dones de sanidades. Ajá, esas sanidades, pues damos la gloria al Señor porque este don se tiene que manifestar poderosamente en el área que se necesita. Ajá, por eso está en plural, dones de sanidad. Muy bien, vamos a ver que de alguna manera hay diferentes clases, pues, de enfermedades, ¿verdad? Y se requieren diferentes clases de sanidades y pues también como lo vimos cuando vimos el don de fe, vemos que hay varios niveles de fe. Entonces, por lo tanto, pues aquí podemos ver que pues esas sanidades pueden ser instantáneas, ¿verdad? Vemos que a veces se ora por una persona y en el momento fluye esa sanidad, ¿verdad? Entonces puede ser así de rápido o de instantáneas, ¿verdad? Y vamos a ver esto que tiene apoyo bíblico, hermanos. Vamos a ir a Mateo 8:3 y fíjense cómo nos dice aquí en Mateo. Entonces tenemos que entender, por lo tanto, que a veces una sanidad se da instantánea, o sea, en el momento mismo en que tú estás orando por la persona. Y entonces, pues esta sanidad se manifiesta poderosamente. Mateo 8:3. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Aleluya, gloria al Rey. Vemos, amados, que como siempre les he dicho en cada don, nuestro Señor Jesucristo pues tenía todos esos dones y los tenía activados todos. Entonces vemos que en ese instante la lepra se le quitó a ese hombre que estaba batallando por su sanidad. Entonces vemos que a veces la sanidad va a ser instantánea, rápida, ¿verdad? Vamos a ver otro versículo y está en Marcos 1:31. Y fíjense cómo dice aquí la palabra. 1:31. Entonces él se acercó y tomó de la mano. Este es cuando Jesús sana a la suegra de Pedro. Y tomó de la mano y la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Hay muchísimos ejemplos en que Jesús pues hizo esos milagros tan extraordinarios de que la sanidad fuera inmediata, ¿verdad? Pero bueno, pues por el tiempo nada más comparto estos dos, pero hay muchos más registrados en la palabra. Entonces vemos que la Biblia también nos enseña a que podamos orar por los enfermos, ¿verdad? De alguna manera, pues es un mandamiento que nuestro Señor nos dejó y tenemos que hacerlo con la fe de que pues va a suceder lo que estamos pidiendo en el nombre poderoso de Jesús. Y pues también nos hablan las Sagradas Escrituras que ungiéramos a los enfermos con aceite.
¿Por qué? Porque, bueno, pues el aceite es símbolo de nuestro Señor Espíritu Santo. No es porque tenga algo especial o en particular que, pues, si tú vas a orar por un enfermo y no hay aceite a la mano, pues tú dices, ay, no, 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 pues no puedo orar porque no tengo aceite y pues tengo que ungirlo. No, a veces el Señor nos toma en un momento que no hemos planeado encontrarnos con ese enfermo y pues pedirle de antemano que tenga ese aceite para ungirlo, ¿verdad? Entonces, a veces sucede que el Señor, nuestro Señor Espíritu Santo, fluye aún sin el aceite, pero sí quiero compartirles que la Biblia nos dice que tenemos que ungir a los enfermos con aceite. Marcos capítulo 6, versículo 13. Y dice, y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Aquí quiero decirles que ya está hablando de los discípulos, hermanos. Aquí ya la misión que Dios le dio a esos 12 varones esforzados, valientes, que crecieron al lado de nuestro Dios Todopoderoso cuando estuvo aquí en la tierra. Vemos que pues esa autoridad que Dios les dio sobre pues aún los espíritus inmundos, pues tenía su resultado. Y si ustedes se fijan en este versículo, dice, al final dice que ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Entonces vemos que aquí aparece como símbolo el aceite para poder ungir al enfermo, ¿verdad? Pero ya expliqué que pues a veces si no hay, el Espíritu de Dios te mueve a orar por un enfermo porque es el tiempo para esa persona, pues aún sin aceite, nuestro Señor Espíritu Santo se mueve poderosamente. Entonces no es obstáculo el que, pues si tú no vas preparado y en la casa donde vas no tienen aceite, no, pues tú tienes que ser obediente, ¿verdad? Y entonces, pues tú vas a orar por esa persona y yo sé que la fe de la persona y la fe del que va a orar, pues en nuestro Señor Espíritu Santo lo respalda y entonces viene esa sanidad, ¿sí? Muy bien, entonces vemos que estos son sanidades instantáneas, pero vamos a ver que también se va dando gradualmente una sanidad, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que puedes orar por una persona y esa persona pues va a ir mejorando, ¿verdad? En lo que respecta al problema con el que pues está padeciendo, ¿verdad? Y entonces, pues este también es un milagro porque al final se va a dar la sanidad. Entonces aquí, cuando nosotros oramos y en el momento, pues no desciende esa sanidad, pues instantánea, como lo acabamos de ver, vemos que también puede ser gradual, ¿sí? Y de alguna manera, pues bueno, la palabra de Dios también es clara en ponernos, ¿verdad? Ejemplos como estos. ¿Por qué? Porque no te vayas a desanimar si tú empiezas pues a manifestar ese don de sanidades y que pues tú digas, ay, pues acabo de orar por esta persona y no pasó nada, pero el poder de Dios desciende y también se dan esas sanidades pues gradualmente. Entonces, por lo tanto, no debemos nosotros de desanimarnos, sino hacer lo que nos corresponde, soltar esa palabra de fe y en determinado momento pues el Señor se manifestará en la hora o en los días que Él tiene programado. Y les voy a invitar, vamos a ver a Juan, capítulo 4, versículo 52.
¿verdad? Este es cuando un oficial del rey es sanado. Ajá. Este hombre va a ver a Jesús y entonces este hombre tenía a su hijo enfermo y entonces le pide a Jesús que vaya porque estaba por morir. Y fíjense cómo dice el 50. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó. Fíjense qué hermoso. Creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Y dice, cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. Y el 53 dice, el padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Aquí vamos a ver dos cosas extraordinarias. ¿Por qué? Porque Jesús no fue a la casa, ¿sí? Sino que desde el lugar a donde estaba, que era Caná de Galilea, este hombre fue a ver a Jesús. Por lo tanto, no dice las Sagradas Escrituras de qué parte venía, pero no creo que haya sido tan cerca. Y entonces Jesús soltó la palabra y ese hijo vivió y cuando llegó la fiebre lo había dejado. Entonces aquí vemos que también por la palabra, hermanos, ¿sí? Aquí nosotros no tenemos obstáculo de distancia, ni de tiempo, ni de hora. ¿Por qué? Porque ahora que tenemos el teléfono, ahora que tenemos para hacer videollamadas, ¿verdad? Si a nuestro Señor Espíritu Santo le place, Él se puede mover de donde tú estás para tocar y sanar a la persona por la que estás orando. Y a Dios sea dada la honra, la gloria y la alabanza. ¿Por qué? Porque la palabra de Jesús es poder. Por eso todo lo que pidamos al Padre tiene que ser en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo y con la presencia y la ayuda de nuestro Señor Espíritu Santo. Entonces aquí sucedieron dos milagros. Uno, Jesús a la distancia mandó la palabra y ese muchacho sanó, ¿verdad? Entonces aquí vemos que el otro milagro es el que el papá de ese joven que fue a ver a Jesús creyó. ¿Sí? No se desanimó y dijo, ay, pues yo pensé que Jesús iba a venir conmigo a mi casa y pues ahora nada más me dice que mi hijo vive. No, dice, y él creyó. Entonces, por eso al inicio les decía que este don de sanidades tiene que estar apoyado por la fe, tanto del que necesita la sanidad como del que la está impartiendo. Entonces vemos que hay enfermedades que van a ser manifestadas poco a poquito, pero se va a ver la sanidad. Gloria sea al Señor. Entonces nosotros debemos de poner nuestra fe en el Señor y pues que ese don haga su trabajo, ¿verdad? Y entonces pues Dios es soberano y Él sabrá si da una sanidad instantánea o si va a ser una sanidad paulatina como lo vimos aquí en este pasaje. Muy bien, entonces vamos a ver que cuando el Señor pues indica, ¿verdad?, que se unja con aceite a los enfermos, bueno, pues de alguna manera podemos aquí ver que pues en el aceite solamente Dios nos dice que es ocupado para poder orar por los enfermos. Por lo tanto, pues bueno, vamos a corregir algo que habíamos estado haciendo mal por mucho tiempo, porque para todo ungíamos. Que se compró un carro nuevo, unge mi carro nuevo. Que la casa, unge la casa, que etcétera, ¿no? Entonces Dios respalda nuestra fe.
ve la intención de nuestro corazón. Y no quiero decirles que el que hayamos ungido un carro, una casa, algo material, pues va a haber una condenación para nosotros. No, 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 de ninguna manera. Dios es amor y Él sabe que pues lo estamos haciendo con todo nuestro corazón y que en determinado momento se hizo por ignorancia. Pero aquí es exclusivo para ponerlo en una persona que necesita sanidad, ¿verdad? Y bueno, pues aquí vamos a ver que también es por la imposición de las manos cuando estamos orando por la gente, ¿sí? Aquí la palabra pues es clara en esto, pero antes de entrar al versículo les quiero decir lo que Pablo nos dejó también escrito. Dice, no pongan con ligereza las manos. Nosotros vamos a poner la mano sobre los enfermos cuando nuestro Señor Espíritu Santo nos indique hacerlo. Sino como vimos ahorita, vamos a soltar la palabra y nuestro Señor Espíritu Santo va a actuar como Él quiere. Y fíjense lo que dice Marcos 16, este pasaje ya es el último de Marcos y está dentro de las señales que Jesús le dice a sus discípulos que les van a seguir en el ministerio que van a empezar solos, ya sin la presencia de Jesús. Y dice el versículo 17, y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas, que dice allí, lenguas, que ya lo vimos, ¿verdad? Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Y dice, y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces vemos que este es uno de los versículos que nos habla la palabra, que por la imposición de las manos también la gente puede recibir esa sanidad. Por lo tanto, si el Señor Espíritu Santo así lo decide, bueno, pues entonces vamos a ver que lo vamos a hacer, si no soltar la palabra en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Aquí aprovecho para decirles que pues no hay un versículo que avale lo que les voy a decir, pero sí la experiencia. Y vemos que hay personas que tal vez ya están en terapia intensiva por la causa de la enfermedad que los llevó al hospital. Y entonces muchos dicen, no, pues si ya ni oye, ya ni ve, ya ni se mueve, pues no, pues ya no pude orar por esa persona. No, 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 no. Aquí es un error muy grande, hermanos amados. Vemos que lo último que se pierde cuando pues ya están en agonía, ¿verdad? Las personas, es el oído. Entonces nosotros podemos acercarnos al oído de esa persona y hablarle a su espíritu, pues si no fue salvo, darle el plan de salvación y decirle, bueno, dentro de ti declara que aceptas a Jesús como Salvador, mira, esta enfermedad ya no tiene remedio en tu vida, ponte a cuentas, etcétera, ¿verdad? El Espíritu de Dios nos ayudará para que pues podamos hablar pues con la persona que está inconsciente. Y vemos que pues Dios ha hecho milagros excelentes. ¿Por qué? Porque aún estando inconsciente, hablando a su oído, hablando a su espíritu, ese espíritu recibe la palabra y pues la recibe porque vamos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Por eso aquí yo les recuerdo que les he invitado a que aprendan versículos. ¿Por qué? Porque en determinado momento tú sueltas un versículo allí y la palabra es enviada y dice que la palabra no vuelve vacía, nos dice la palabra del Señor. Por lo tanto, nosotros podemos soltar esa palabra de fe
y pues la fe también del familiar que está pidiendo que se ore por esa persona, pues va a respaldar mucho, hermanos. ¿Por qué? Porque la persona que invita a algún hermano, a algún siervo, a ir a orar por ese personaje que está allí en terapia intensiva, bueno, pues su fe de esa persona también va a respaldar lo que Dios pues va a manifestar a través de nuestra petición. Entonces, yo les comento esto para que no haya ningún obstáculo que se pueda orar por una persona que está desahuciada y que está pronto a irse. Allí no va a recibir una sanidad física, sí, porque ya está por morir, pero va a recibir una sanidad interior, ¿verdad? Va a recibir lo más precioso que es la salvación, ¿sí? Entonces, no se le niega ninguna oración a ningún enfermo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para todo podemos nosotros orar. Si no es salvo, llevarlo a los pies de Cristo. Si es salvo, confirmarlo para que esté en orden con el Padre. Ajá. Y si está enfermito, pues soltar la palabra y que la fe del enfermo y la fe del que va a orar, ¿verdad?, se unan para que nuestro Señor Espíritu Santo los respalde viendo esa sanidad que se está pidiendo, ¿verdad? Entonces esto es importante, pero les decía, no tengo una cita bíblica al respecto, pero sí tengo pues esa experiencia de ver que inclusive tú te das cuenta que reciben la palabra porque empiezan a llorar, sus ojitos tal vez tengan un ligero movimiento y entonces nuestro Señor Espíritu Santo te hace sentir que está recibiendo la palabra que tú le estás dando. Entonces esto se los comento para que ustedes nunca digan, no, pues ya no tiene caso ir a orar por esa persona, pues ya está inconsciente, ya no se puede. No, 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 sí se puede, ¿verdad? Hasta el último momento, mis amados hermanos. Entonces, pues bueno, ya se me está acabando el tiempo, más bien ya se me acabó. Pues los puntos que siguen, primero Dios, los vamos a ver para la próxima clase y ya terminamos con el tema. Ahorita estamos abocándonos a la sanidad del cuerpo, pero vamos a ver un poquito de la sanidad interior y de esa sanidad espiritual que algunas personas padecen y que no saben que es por ataque del enemigo, ¿verdad? Entonces, para todo lo primero es instruir. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de las Sagradas Escrituras, ¿sí? Entonces, lo primero es instruir a la persona para que la persona sepa, ¿verdad?, por qué estamos orando y por qué estamos declarando cosas que si no se le explican, ¿verdad?, entonces pues pueden angustiar a esa persona. Entonces siempre tenemos que instruir antes de orar y confirmar que sea esa persona salva. Bendiciones abundantes, me dio mucho gusto impartir esta primera parte de dones de sanidad y si Dios nos presta la vida nos estaremos saludando para la siguiente clase y pues a Dios sea dada la honra, la gloria y la alabanza y lo que nuestro Señor Espíritu Santo nos quiera dar, pues miren que está nuestro corazón dispuesto. Bendiciones, muchas gracias, hasta luego.